y en el caso del hipotiroidismo y hipertiroidismo, y también en algunas patologías de cáncer de tiroides. Un poco las generalidades que Rommel ya ha hablado, pero quizá voy a profundizar un poquito más en la parte de hipotiroidismo. Y básicamente lo definen como una falta del efecto de la hormona tiroidea en los tejidos periféricos. La gran mayoría tiene una etología que es de tipo primaria, o sea, a nivel de la glándula, y básicamente son a nivel mundial, la causa más frecuente es la déficit de yodo, pero en los países desarrollados la causa más frecuente es la enfermedad de Hashimoto, ¿no? En el caso del hipertiroidismo, bueno, es todo lo contrario, y, bueno, la causa más frecuente es la enfermedad de Graves. Y bueno, eso es en el lado derecho hay un gráfico que ve el eje básicamente de las hormonas tiroideas con respecto a la glándula pituitaria y eso. En el caso del hipotiroidismo, bueno, es básicamente, la clínica es básicamente todo lo contrario del hipertiroidismo, ¿no? Van a tener debilidad, van a cursar con estreñimiento, pueden tener cardiomegalia, en derrame pericárdico en los casos graves, puede tener edema palpebral, bradisiquia, macroglosia también. Hay gente que cursan con síndrome del túnel del carpo y suelen aumentar de peso también. Tienen intolerancia al frío. Y aquí, como les estaba hablando, la etiología principal es a nivel primario, o sea que la falla está en la glándula tiroidea. Y su causa principal es el déficit de yodo a nivel mundial, pero en los países desarrollados es la enfermedad de Hashimoto. Pero también pueden haber lo que vienen a ser los iatrogénicos, o bueno, los que son tratados con yodo radioactivo o los que han sido tratados con cirugía. Y también puede haber el efecto Wolff-Chakob, que es un hipotiroidismo secundario a una ingesta excesiva de yodo, ¿no? Y también hay los hipotiroidismos que son transitorios, ¿no? Que pueden ser secundarias a una tiroiditis subaguda o también las neoplasias, ¿no? Y también hay fármacos que pueden producir hipotiroidismo, pero eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Y en la parte del hipotiroidismo secundario, que ya viene que ver en la glándula, en la hipófisis, puede ser básicamente por una hipofunción global de toda la glándula, ¿no? Y es menos del 5%. Y este es el hipertiroidismo, bueno, lo he puesto brevemente, y porque Romy justo iba a hablar de eso. Bueno, eso lo voy a pasar. En la parte de cáncer tiroideo, ellos mencionan que el cáncer principal es el del tipo papilar, representa casi el 80% de todos los cánceres que aparecen y se caracteriza porque ellos tienen elevados la tiroglobulina, que es producida por las células foliculares. Entonces es una característica de ellos y tienen un buen pronóstico. El folicular también tienen elevada la tiroglobulina y el cáncer medular tiene elevado la calcitonina. Esa es una característica de ello y el anaplásico es el de peor pronóstico, ¿no? El que tiene mayor mortalidad. Este es el perfil hormonal en el que usualmente vamos a estar en los escenarios. En el caso de hipotiroidismo primario, la TSH va a estar elevada porque el problema es básicamente en la glándula. En el caso del hipotiroidismo subclínico, el T4 libre y la T3 van a estar normales, pero el TSH va a estar elevado. Y bueno, el paciente puede cursar, en este caso, puede estar asintomático también. Y en el caso del hipertiroidismo primario, la TSH está baja y la T4 y la T3 están elevadas. Entre las pruebas diagnósticas van a hablar básicamente sobre la TSH, la T4, la T3
la tiroglobulina, la calcitonina y algunos anticuerpos. En el caso de la TSH es una glicoproteína y su utilidad cae básicamente en el tamizaje de alguna enfermedad tiroidea. Y sobre todo también se puede utilizar en los neonatos y para el seguimiento en un manejo de un hipotiroidismo, ¿no? Su rango de valor es de 0.3 a 4.2 miliunidades sobre litro, pero también mencionan de que a partir de los 30 años, cada 10 años, a partir de los 30 años, el nivel del TSH iba aumentando 0.3. Entonces, ese rango podría aumentar sin que signifique que tenga una patología de fondo. Otra particularidad que puede tener es de que en enfermedades agudas que no son tiroideas, la TSH puede llegar a caer hasta menos de 0.1 miliunidades sobre litro, pero que usualmente se normaliza después de que pasa la, la enfermedad, ¿no? Y en el caso del embarazo, la TSH tiene una ondulación, porque en el primer trimestre disminuye, pero se logra normalizar a partir del segundo trimestre. Y en el caso de los medicamentos, pueden alterar el nivel de TSH, básicamente por el feedback. En el caso de la interferencia en la absorción de las T4, están el calcio y el hierro. En el caso de la producción, la miodarona, el litio, y en la inhibición del eje principal está la dopamina, el octotride. El aumento del clearance también puede estar la fenitoína y la carbamazepina, y aumento del metabolismo periférico están los corticoides, como lo mencionó el doctor. En el caso de la T4 y la T3, la T4 se utiliza también junto con la TSH para ver un tamizaje de enfermedad tiroidea, y usualmente nos sirve para los pacientes que tienen hipotiroidismo. Y también nos ayudan a ver, sobre todo en pacientes que el problema está a nivel de la hipófisis. Y una particularidad de ellos es de que en el caso de las embarazadas, o sea, el T4 libre que usualmente se pide va a estar disminuido por el hecho de que van a aumentar las proteínas. Entonces se debe pedir un T4 total. Y en el caso de la T3, es más útil en el caso de hipertiroidismo, pero no es útil en el seguimiento del hipotiroidismo. En el caso de los anticuerpos tiroideos, básicamente hablan de tres anticuerpos. El anticuerpo antiperoxidasa tiroidea, el anticuerpo antitiroglobulina y el anticuerpo antirreceptor de TSH. El anticuerpo anti-TPO y la tiroglobulina son anticuerpos policlonales, y estos se deben pedir en conjunto cuando nosotros sospechamos de un hipotiroidismo. Y ellos mencionan que recomiendan, pero que no es obligatorio, recomiendan siempre pedir estos dos anticuerpos en hipotiroidismo subclínico, porque se vio que hasta un 15% de los pacientes que tenían un hipotiroidismo subclínico con una, con una respuesta débil de estos dos anticuerpos, en un plazo de 15 años desarrollaban un hipotiroidismo clínico. Entonces eso ayudaba a dar el manejo. Y los dos salen positivos en enfermedad de Hashimoto, básicamente, pero mencionan que hasta un 50% de los pacientes pueden tener estos anticuerpos en enfermedad de Graves. Y en el caso del anticuerpo antirreceptor del TSH, es un tipo de anticuerpo que es del tipo estimulante, aumenta la vascularidad y el trofismo de la glándula, lo que va a conllevar a una mayor producción de las hormonas tiroideas, y es un marcador de la enfermedad de Graves. Y algo que mencionan es que en el caso de una sospecha de una mujer embarazada que tiene hipertiroidismo, y se le pide este anticuerpo y sale positivo, se le debe repetir a las 22 y 26 semanas, porque dicen que si sale positivo en ese momento, a pesar del manejo, igual es probable de que se produzca un hipertiroidismo neonatal.
En el caso de la tiroglobulina y la calcitonina se utilizan básicamente como unos marcadores que son de seguimiento post-tratamiento de una enfermedad neoplásica de la tiroides. En el caso de la tiroglobulina es una glicoproteína y como les mencioné hace un momento es producida por las células foliculares tiroideas, entonces es muy específico para los tipos de cáncer, pero solo se utiliza como seguimiento, más no como diagnóstico. Y el rango normalmente después de la extirpación de la neoplasia debe ser de 0,2 nanogramos sobre mililitro o que sea indetectable. Entonces se debe solicitar a las 6 y 12 meses. Si es que sale que se detecta, probablemente es una recidiva, pero si es que no se detecta, es de muy buen pronóstico en 10 años. Y en el caso de la calcitonina, es producida por las células neuroendocrinas y es también el marcador más sensible y específico que ellos mencionan del cáncer medular de tiroides. Igual, se debe pedir a los 3 y 6 meses y ellos mencionan una peculiaridad de la calcitonina, que si a los 6 meses sale que es indetectable, se califica al paciente como bioquímicamente curado y ya se le puede pedirle cada año. Pero si el caso es de que la calcitonina está más elevada, pero menos de 150 picogramos sobre mililitro, lo más probable es que haya una recurrencia que sea locorregional, entonces que no se haya logrado extirpar bien la neoplasia, pero si es mayor a 150 picogramos sobre mililitro, lo más probable es que sea una metástasis del cáncer. Y eso va a dar en el pronóstico del paciente. Y eso era todo.